para todos, soy el pastor Joel Andino de la Iglesia Palabra Viva y queremos continuar con los estudios que estamos llevando a cabo. En estos precisos momentos queremos hablar de un suceso, un acontecimiento antes del levantamiento de la iglesia, del pueblo de Dios, del rapto, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hablar un poco de lo que es este hombre de pecado, hijo de perdición, conocido como el anticristo. También queremos hablar de lo que es la apostasía. Dos sucesos que tienen que acontecer antes de que la iglesia sea levantada. Quiero tomar por referencia la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acabamos de leer en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al verso 4. Leímos que antes del regreso o de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo hace una exhortación: os rogamos que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, que nadie os engañe en ninguna manera. Porque esto no va a acontecer sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal grado que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Si vemos desde la historia de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, según relata la Biblia, el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, habla y dice: oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? También Ezequiel habla del mismo acontecimiento cuando Satanás fue desechado del reino de los cielos. Oh querubín protector, tú que fuiste creado con todas las piedras preciosas, zafiro, carbunclo, esmeralda, todo tipo de piedra. Los tamboriles fueron preparados para ti, oh querubín protector. Siempre Satanás ha querido ocupar el lugar de Dios. ¿No se ha dado cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Tener sus secuaces. Porque así como existe una Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también existe una Trinidad diabólica. Por si no lo sabía, no se asombre. ¿Quiénes son esos? Satanás, anticristo y falso profeta. Esos son los secuaces. Y todos los demonios caídos también, o ángeles caídos. Pero centrándonos en el mensaje o en el tema que quiero compartir con ustedes en estos momentos, es que el regreso de nuestro Señor Jesucristo no puede acontecer sin que antes se manifieste la apostasía. Usted ha visto la apostasía, cómo está siendo tan rampante en estos tiempos. Personas que hablaban, profesaban, predicaban una cosa, lo llamaban antes malo, que era malo. Hoy día dicen, es bueno. Aunque muchas de las personas que han cambiado su tipo de mensaje o a lo que antes le llamaban malo y hoy le dicen bueno, es querer tener el apoyo de las demás personas, congraciarse con los humanos, querer tener el mérito bueno o la aceptación de las personas.
O personas que antes decían que Cristo viene, hoy día dicen que Cristo no viene. U otras personas, como quizá usted lo ha escuchado, que no quieren que Cristo venga. Esto lo hablamos en el mensaje anterior. Muchos no quieren que Cristo venga porque se le cae el negocio. Y es la verdad, es la realidad. Pero hablando referente a este punto, a este tema, no puede ser la celebración de los santos o el rapto de la iglesia sin que antes se manifieste la apostasía y entre el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Hay muchos relatos bíblicos que pueden hablar de lo que es el anticristo. Pero mire lo que dice Tesalonicenses aquí mismo en el capítulo 2, versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos o para ser salvados. Hablando de este hombre de pecado, hijo de perdición, hablando del anticristo, vemos cómo el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 18, mire lo que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En esta misma carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es nacido de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiero explicar esto. No es que el anticristo está caminando por las calles y va a los centros comerciales. No. Lo que el apóstol Juan está queriendo decir es que la ideología, por eso es que dice, porque muchos anticristos han surgido desde el principio, desde mucho antes. Es la ideología, el prototipo, el ensayo del anticristo. Persona que aborrece a Dios, persona que se levanta con lo que es llamado Dios o es objeto de culto, es un anticristo. Pero el apóstol Juan está diciendo que ya está en el mundo la ideología del anticristo. La persona que se levanta contra los cristianos, la persona que se levanta contra Dios, la persona que habla blasfemia contra las cosas de Dios, es un anticristo. Pero dándole ya forma o concentrándonos específicamente en lo que va a ser la persona del anticristo, mire lo que dijo el mismo apóstol Juan en la segunda carta, capítulo, en el verso 7, porque es un solo capítulo la segunda carta de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Toda persona que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido en carne es un anticristo. Pero mire, hablando un poco más en este tipo de información, sería mucha información basado a las escrituras. No que yo quiera traer, que yo quiera decir, no, basado a la palabra de Dios. Anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Tenemos que remontarnos al Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese? El libro de Daniel. Recuerde que el libro de Daniel es un libro apocalíptico en el Antiguo Testamento. Capítulo 7, verso 7 del libro de Daniel dice de la siguiente manera: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Verso 8.
Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El mismo libro de Daniel, capítulo 7, verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora vemos al profeta Daniel en la antigüedad, aproximadamente para los años 636 antes de Cristo, aproximadamente, porque recuerde que son una aproximación, no hay fechas datadas que sean exactas, sino que son aproximadas. Vemos que este hombre de pecado, hijo de perdición, el mismo profeta Daniel en este capítulo 7 lo relata. Dice, cuando venga la abominación desoladora, el que le entienda. Este hombre de pecado, hijo de perdición, se levantaría en contra de todo lo que es Dios, que se llame Dios o que sea objeto de culto. También tenemos que entender que el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, cuando se desata el primer sello, que sale el primer jinete en un caballo blanco, poniendo una paz temporera, ahí entrará en función el anticristo. Ese será el anticristo como tal. Pero yo quiero llevarlo por distintos pasajes bíblicos para que entendamos que el anticristo es una ideología que ya está surgiendo, personas que se levantan en contra de todo esto. Mira lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Ya los centros comerciales los están abriendo, las playas las están abriendo, los restaurantes los están abriendo. Pero inclusive las iglesias las quieren que permanezcan cerradas. O veamos también los puntos que se están tocando de que ya en ciertos estados ya se está poniendo ya un microchip. Esto ya viene ensayándose desde años atrás. Las personas que son avanzadas en edad, que ya tienen problemas de Alzheimer, le implementan un chip para que entonces los doctores puedan estar rastreándolos, porque en muchas ocasiones salen de sus hogares o de los centros donde los cuidan y como no saben, se le pierde la mente, se le nubla, olvidan los pensamientos, entonces no saben el camino de regreso a casa. Entonces es una manera de monitorearlo, pero todo es una antesala. Todo tiene un principio. Todo está siendo un tubo de ensayo, como dicen los científicos. Y todo esto tiene que acontecer. Todo esto se está preparando para que cuando venga a gobernar el anticristo, están buscando un líder, la paz mundial. No han habido acuerdos de paz, la Organización de Naciones Unidas y cada una de estas asociaciones emblemáticas que están ya preparando el terreno para este líder mundial, el anticristo. No nos podemos sorprender de todo esto. La misma Biblia lo dice. El apóstol Juan lo dijo. Sabemos que ya es el último tiempo. Y como le digo, no pretendo ni quiero que en 24, 25 minutos, 30 minutos pueda desglosarle toda esta información, porque realmente esto conlleva tiempo de estudio, tiempo de nutrirse de la palabra de Dios, que Dios le dé sabiduría a uno y el entendimiento, sin tener que torcer la palabra de Dios y tener que confundir a nadie. El tiempo está más cerca. El anticristo ya está comenzando, se le está preparando el terreno, el lugar. Mire lo que habló Mateo capítulo 14, capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Recuerde que el capítulo 24 del libro de Mateo es un capítulo o un mensaje escatológico. Esto lo hablamos en mensajes anteriores,
La escatología es la ciencia que se encarga de estudiar los tiempos venideros, acontecimientos, catástrofes, guerra, como dijo el mismo Evangelio de Mateo. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambres, terremotos en distintos lugares. Pero todavía no es el fin de los tiempos. Vemos cómo todo esto está aconteciendo, pero aún no es el fin de los tiempos. Ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo es un mensaje escatológico en la cual no puede aplicar para nuestros tiempos hasta cierto punto. Habrá guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en distintos lugares. Hasta esa parte sí la podemos entender. Pero de ahí en adelante hay muchos acontecimientos en esos versos del capítulo 24 de Mateo que todavía están por acontecer, que no se han cumplido todavía. Porque vemos que la luna, el sol, las estrellas, etc. Pero quiero continuar lo que estamos hablando. El mismo capítulo 24 de Mateo, verso 23, dice: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allí, no le creáis. Cuando el apóstol Pablo, la primera cita que leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, que dice que nadie os engañe. Ese es el problema. Hay personas que están siendo engañadas. Hay personas que realmente no tienen el conocimiento o no quieren tener el conocimiento, porque claro está, el conocimiento bíblico es para todos. Claro, a todo aquel que busca encontrarlo, porque la misma palabra de Dios dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Estos acontecimientos tenemos que tener claros en nuestra mente como creyentes nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras sabiendo que el tiempo está más cerca. Que somos bienaventurados según como dice el libro de Apocalipsis. Pero este hombre de pecado, hijo de perdición, tiene que manifestarse primero y está entrando en apogeo. Estamos viendo cómo todo se está preparando, todo. La apostasía está rampante. Como vemos tantas cosas, vemos la unción de la manguera, la unción de la chancleta, la unción del que no quiere que toque el suelo con sus pies, sino que pone personas, feligreses en iglesias para que él camine por encima de los cuerpos porque no puede tocar el suelo. Y vemos tantas cosas, la unción del chicle mascado por sinnúmero de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Los bailarines y las bailarinas en los templos, en los altares, mostrando sus partes. Dígame usted si esto no es apostasía. Por favor, esto no es legalismo. Esto no es legalismo. Porque si usted y yo entramos a una corte, el juez, los alguaciles, le exigen a usted cómo debe de entrar. Entonces, para la casa de Dios no podemos tener respeto. No me malentienda, no es que soy un legalista, no. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que para todo lugar hay una modalidad de cómo vestirse y cómo actuar. Entonces, vemos todo esto en las iglesias, en los templos, en las iglesias somos nosotros, en los templos, que se está permitiendo toda esta poca vergüenza. Esto es apostasía, hermano, porque esto no se permitía muchos años atrás. Y discúlpeme, pero es que no, los tiempos se modernizan, no. El que es santo, santifíquese más, dice la Biblia. Entonces, cuando la apostasía sea tan rampante que ya no aguante más, entonces también tiene que venir a la par, paralelo, al costado, parejo, el anticristo, el hombre de pecado, hijo de perdición, que se levanta en contra de Dios, a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Son estas personas que no
conoce o no reconoce que Jesucristo vino en carne es un anticristo. Y todo esto ya vino operando. Están pidiendo paz. Las naciones están pidiendo paz. Quieren a un líder. Bueno, en el próximo video podemos hablar más adelante de lo que pudiéramos personalizar. Porque recuerde que el anticristo es un personaje. Ahora está siendo una ideología, pero el anticristo es un personaje. Un líder político, un líder religioso. Alguien que tenga la carisma, alguien que tenga la dulzura, con lisonjas, para poder agradar a todo el mundo. Se parece a alguien que está en estos momentos en todo su poderío. Pero lo vamos a dejar para el próximo tema, el próximo mensaje. Recuerde, vamos a ir concluyendo. El mensaje anterior hablamos de lo que fue o lo que va a ser el rapto de la iglesia, pero ahora vemos que el rapto de la iglesia no puede acontecer sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y que tampoco puede acontecer si no se manifiesta cada día más rampante la apostasía. Entonces tengo que tener claro esos dos puntos: apostasía y se manifieste el anticristo. Pero claro está, dice la misma Biblia que esto se opone, que hay alguien que le hace fuerza, que se le opone para que esto se manifieste. Claro, mientras la iglesia esté aquí, estamos siendo luz en medio de las tinieblas, estamos siendo sal de esta tierra. Usted y yo le ponemos sazón a este mundo tan desabrido, tan soso, que ya no le cabe más pecado, que ya no resiste más. La misma Biblia dice que la misma naturaleza gime a causa del pecado, está buscando una redención. Y si la naturaleza, la tierra está buscando, quiere una redención, ¿qué más usted y yo? Que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Que somos hoy día real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es la razón de estos mensajes, por eso es la razón de estos temas. Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo para esperarlo? Recuerde que tenemos que velar y orar. Si fuera a velar, velaríamos solamente 1, 2, 3 veces. Pero cuando la palabra dice velad y orad, cuando termina con D, es porque tiene una continuación infinita. No cesa, no detiene. Velad y orad. Es presente continuo. Como siempre digo en mis mensajes, yo no impongo nada. Yo no le digo a la persona lo que tiene que hacer. Simplemente somos un portavoz del reino de los cielos. Jesús siempre habló, enseñó, amonestó, pero lo dejó en las manos o en los corazones de las personas. Usted y yo somos los que decidimos qué queremos hacer. Usted y yo somos los que decidimos qué realmente es lo que vamos a decidir. ¿Qué decisión vamos a tomar? Resta de cada uno de nosotros. Como diría un buen jugador de soccer, la cual yo no soy. La pelota, el balón, está en su lado. Usted decide
si anota o si decide que el equipo contrario le quite el balón o si se le acaba el tiempo. Hago una invitación a las personas que todavía no se han suscrito al canal, pueden suscribirse, pueden compartir el mismo con sus familiares, amigos, con una persona que realmente tenga el anhelo, el deseo de escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Puede darle pulgar arriba y así comentar y hacer tus comentarios, lo que entiendes, lo que piensas y lo que te gustaría que sigamos enseñando. No sin más, pidiéndole que el Dios del alto cielo bendiga toda tu casa, familia, trabajo, hijos, parentela, en fin, todo lo que entorne alrededor de tu vida. Bendiciones, me despido, soy el pastor Joel Andino de la iglesia Palabra Viva y nos veremos en otro de nuestros siguientes mensajes. Dios te bendiga.